Nunca imaginé que las palabras más dolorosas que escucharía en mi vida vendrían de la boca de mi propio hijo. «Vete a dormir a la calle, mamá. Ya no te quiero aquí», me dijo Rodrigo aquel viernes 13 de septiembre de 2024, mientras me señalaba la puerta de la casa que yo misma había pagado durante 25 años. Pero lo que él no sabía era que esa expulsión sería el inicio de la transformación más increíble de mi existencia, y que muy pronto él mismo vendría a buscarme, rogándome que regresara. Antes de continuar, regístrese y active Tinkerbell, ya que publicamos nuevas historias todos los días. Deje su me gusta y háganos saber en los comentarios desde qué ciudad y país nos ve. Me llamo Carolina Méndez Rodríguez. Tengo 58 años. Y durante más de 3 décadas fui la esposa perfecta y la madre abnegada que todos admiraban en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Trabajé como enfermera en el hospital italiano durante 32 años, haciendo turnos dobles y guardias nocturnas para darle la mejor educación a mi único hijo, Rodrigo Martínez Méndez, quien ahora tiene 33 años. Mi esposo, Fernando Martínez Gómez, falleció hace 7 años de un infarto fulminante, dejándome sola con una casa de 3 dormitorios en la calle Honduras al 1400, valuada en $250,000, y la responsabilidad de cuidar a nuestro hijo adulto que, para entonces, ya tenía 26 años y ninguna intención de independizarse. Después de que Fernando partió, mi vida se convirtió en una rutina de trabajo y sacrificio. Rodrigo había estudiado Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires, pero nunca terminó la carrera. Abandonó en el 4º año, alegando que el sistema educativo era obsoleto y que él aprendería más en el mundo real. Durante los siguientes 7 años, lo vi pasar de un empleo temporal a otro, siempre con excusas diferentes, que el jefe era un tirano, que los compañeros eran envidiosos, que el sueldo no alcanzaba. Mientras tanto, yo seguía trabajando en el hospital, ganando $4,500 mensuales, de los cuales le daba 1,500 a Rodrigo para sus gastos personales, además de pagar todos los servicios de la casa, la comida y cualquier capricho que se le ocurriera. La situación cambió drásticamente cuando Rodrigo conoció a Vanessa Solís Ramírez en marzo de 2023. Ella tenía 28 años, trabajaba como influencer en redes sociales y venía de una familia adinerada del barrio de Recoleta. Desde el primer momento en que la vi, supe que esa mujer traería problemas a nuestra familia. No porque fuera mala persona necesariamente, sino porque tenía una forma de mirar nuestra casa, nuestros muebles, nuestra vida, como si todo fuera insuficiente e inferior. Vanessa usaba ropa de marca, carteras que costaban más de $3,000 y siempre hablaba de los lugares exclusivos que frecuentaba con sus amigas. Para ella, nuestra casa de clase media era prácticamente una choza, aunque nunca lo dijera abiertamente. Durante los primeros meses de noviazgo, Rodrigo comenzó a cambiar. Empezó a avergonzarse de mí, de mi trabajo como enfermera, de mis uniformes médicos que colgaba a secar en el patio, de mis zapatos ortopédicos que usaba por las largas jornadas en el hospital. Recuerdo perfectamente el día en que organizaron una cena en casa, el sábado 22 de julio de 2023. Vanessa invitó a 3 de sus amigas y yo preparé un asado argentino tradicional, con chorizo, morcilla, ensalada y papas. Pasé toda la tarde cocinando, queriendo impresionar a la novia de mi hijo. Cuando serví la comida, una de las amigas de Vanessa, una tal Micaela, miró el plato y preguntó si yo tenía opciones veganas o al menos pollo orgánico. Vanessa rió incómoda y dijo: «Ay, Caro, ya sabes cómo son las chicas de ahora, tan especiales con la comida». El diminutivo despectivo con el que se refirió a mí y la forma en que Rodrigo agachó la cabeza avergonzado, sin defenderme, fueron como puñales en mi corazón. A partir de ese momento, las cosas fueron de mal en peor. Rodrigo empezó a pedirme que no estuviera en la casa cuando Vanessa viniera de visita. Me sugería que saliera a caminar, que fuera al supermercado, que visitara a alguna amiga, cualquier excusa para que yo desapareciera. Yo, como la tonta que era en ese entonces, accedía a todo. Pensaba que era una etapa, que mi hijo eventualmente maduraría y se daría cuenta de que yo solo quería su felicidad. Incluso cuando me pidió que le prestara $15,000 de mis ahorros para comprarle un anillo de compromiso a Vanessa
en diciembre de 2023. Yo acepté sin dudar. Es para tu futuro, hijo, le dije mientras firmaba el retiro en el banco. Cuando formes tu familia, quiero que tengas lo mejor. El compromiso se anunció en enero de 2024, con una fiesta en casa de los padres de Vanessa, en un departamento lujoso de Recoleta con vista al río. Yo no fui invitada oficialmente. Rodrigo me dijo que era un evento íntimo, solo familia cercana, pero luego vi las fotos en Instagram donde había más de 50 personas, incluyendo amigos, primos lejanos y hasta compañeros de trabajo de Vanessa. En ninguna foto aparecía yo. Era como si mi hijo hubiera decidido borrarme de su vida, al menos de la vida que quería mostrar públicamente. La verdadera pesadilla comenzó en febrero de 2024, cuando Rodrigo anunció que la fecha de la boda sería el 15 de junio de ese mismo año. Vanessa quería una ceremonia en el Palacio Sanssouci, un lugar exclusivo que costaba no menos de $80,000 solo por el alquiler del salón. Cuando Rodrigo me informó esto, yo estaba sentada en la cocina de casa, tomando un té después de un turno doble en el hospital. «Mamá, necesito que me ayudes con la boda», me dijo con una naturalidad que me dejó helada. «Los padres de Vanessa van a poner $50,000, pero necesito que tú pongas los otros $30,000». Me quedé mirándolo sin poder creer lo que acababa de escuchar. $30,000 era prácticamente todo lo que me quedaba en ahorros después de haberle prestado el dinero para el anillo. Le expliqué con calma que no tenía esa cantidad disponible, que mis ahorros estaban destinados para mi jubilación y para cualquier emergencia médica que pudiera tener en el futuro. Rodrigo se puso furioso. Me acusó de ser egoísta, de no querer lo mejor para él, de nunca haber sido una buena madre. «Papá estaría decepcionado de ti», me gritó, usando las palabras más hirientes que podía encontrar. Él sí sabía hacer sacrificios por la familia. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Al día siguiente, un domingo 5 de febrero, traté de hablar nuevamente con Rodrigo. Le propuse alternativas más económicas para la boda, sugerí que podrían hacer una ceremonia más íntima y usar el dinero ahorrado para el futuro, tal vez para el enganche de un departamento. Él ni siquiera me dejó terminar de hablar. «Tú no entiendes nada, mamá», me dijo con desprecio. «Vanessa merece lo mejor. Y si tú no quieres ayudarme, entonces buscaré la forma de conseguir ese dinero». Durante las siguientes semanas, noté que Rodrigo empezó a actuar de forma extraña. Pasaba horas encerrado en su habitación, hablando por teléfono en voz baja. Recibía visitas de personas que yo nunca había visto, hombres de traje que entraban a la casa y se reunían con él a puerta cerrada. Cuando le preguntaba qué estaba pasando, él me decía que me ocupara de mis propios asuntos. La tensión en la casa se volvió insoportable. Yo caminaba de puntillas por mi propia casa, tratando de no molestar a mi hijo, sintiéndome como una intrusa en el hogar que yo misma había construido. El martes 12 de marzo de 2024 llegó el golpe definitivo. Recibí una llamada del Banco Provincia mientras estaba en el hospital, atendiendo a un paciente en la sala de emergencias. La representante del banco, una mujer llamada Lorena Fernández, me informó que había una solicitud de hipoteca sobre mi propiedad de la calle Honduras. Yo no entendía nada. Le dije que debía haber un error, que yo nunca había solicitado ninguna hipoteca. Ella me pidió que fuera personalmente al banco para aclarar la situación lo antes posible. Salí corriendo del hospital, tomé un taxi y llegué al banco en 20 minutos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto igual que Fernando. En la oficina, Lorena me mostró los documentos. Ahí estaba mi firma, o algo que se parecía mucho a mi firma, solicitando un préstamo hipotecario de $150,000 contra mi casa. La fecha de la solicitud era del lunes 4 de marzo. Yo recordaba perfectamente ese día. Había trabajado un turno doble en el hospital y había llegado a casa exhausta pasadas las 11 de la noche. Rodrigo había estado muy atento conmigo esa noche. Me había preparado té y me había dicho que fuera a descansar, que él se encargaría de todo. Antes de continuar con esta historia impactante, por favor suscríbete al canal y comparte en los comentarios tu propia experiencia con situaciones familiares difíciles. Tus comentarios nos ayudan a seguir creando contenido. Ahora sigamos con la historia de Carolina. Con las manos temblando, le dije a Lorena que esa no era mi firma, que alguien había falsificado mi identidad.
Ella me miró con una mezcla de compasión y escepticismo. Me explicó que la persona que había realizado el trámite había presentado mi documento de identidad, sabía todos mis datos personales y hasta había respondido correctamente a las preguntas de seguridad. El dinero ya había sido transferido a una cuenta, a nombre de Rodrigo Martínez Méndez, hacía 8 días. Me sentí morir. Mi propio hijo me había robado, había falsificado mi firma y había puesto en riesgo la única propiedad que yo tenía, el techo sobre mi cabeza. Llegué a casa ese martes por la tarde como un zombi. Encontré a Rodrigo en la sala, tranquilamente viendo televisión, como si nada hubiera pasado. Cuando le pregunté sobre la hipoteca, sobre el dinero, sobre la traición, él ni siquiera tuvo la decencia de mostrar vergüenza. Se levantó del sofá, me miró con frialdad y me dijo: necesitaba ese dinero para la boda y para comprar un departamento con Vanessa. De todas formas, cuando tú ya no estés, esta casa será mía. Solo adelanté un poco las cosas. No podía creer lo que estaba escuchando. Le grité. Por primera vez en mi vida le grité con todas mis fuerzas, que cómo se atrevía a hacer algo así, que esa casa era el fruto de décadas de trabajo, que él no tenía derecho a disponer de mi patrimonio. Rodrigo se rió en mi cara. ¿Tu patrimonio?, dijo con sarcasmo. Esta casa la pagó papá con su trabajo. Tú solo eras una enfermera. Todo lo que tienes es gracias a él. Así que en realidad esta casa es mía por derecho. Sus palabras fueron como ácido sobre una herida abierta. Borró de un plumazo todos mis años de sacrificio, todas las noches que pasé trabajando mientras Fernando dormía, todos los turnos extras que hice para pagar la hipoteca cuando su padre estaba enfermo. Esa misma noche, Vanessa vino a la casa. Habían estado planeando todo juntos. Me lo dejaron muy claro. Vanessa se sentó en mi sofá, en mi sala, y me habló como si yo fuera la empleada doméstica. Carolina, entendemos que esto es difícil para ti, pero Rodrigo y yo necesitamos nuestro espacio. Vamos a vivir aquí después de la boda. Y honestamente, sería muy incómodo tener una suegra viviendo con nosotros. Tendrás que buscar otro lugar. Los meses que siguieron fueron una tortura psicológica calculada. Rodrigo y Vanessa comenzaron una campaña sistemática para hacerme sentir incómoda en mi propia casa. Cambiaron las cerraduras de varios cuartos, incluida la habitación principal que había sido mía durante 25 años, diciendo que necesitaban privacidad para planear la boda. Me relegaron al cuarto más pequeño de la casa, el que había sido usado como depósito. Tuve que dormir en un colchón viejo en el suelo, porque ellos habían vendido mi cama matrimonial, alegando que necesitaban el dinero para los gastos de la boda. Empezaron a cobrarme por vivir allí. Sí, leyeron bien. Mi hijo me cobraba alquiler en mi propia casa. El 1 de mayo de 2024, Rodrigo me presentó un acuerdo de convivencia, escrito en una hoja con membrete de abogado. Me exigía pagar $1,200 mensuales por renta y servicios. Cuando le recordé que la casa aún estaba a mi nombre y que yo seguía pagando la hipoteca original más la nueva que él había sacado fraudulentamente, él simplemente se encogió de hombros. Si no te gusta, puedes irte, me dijo con indiferencia. Total, con la hipoteca que saqué, técnicamente el banco es dueño de la mitad de la casa ahora, Omu. Vanessa era aún peor. Comenzó a tratarme como si fuera su sirvienta. Me pedía que limpiara su habitación, que lavara su ropa, que le preparara el desayuno. Si me negaba, armaba escenas dramáticas. Lloraba y le decía a Rodrigo que yo la maltrataba, que era una suegra horrible. Mi hijo siempre le creía a ella, nunca a mí. Recuerdo un incidente particular del domingo 19 de mayo. Vanessa había dejado la cocina hecha un desastre después de hacer un pastel para una sesión de fotos de su Instagram. Había harina por todas partes, huevos rotos en el piso, platos sucios apilados hasta el techo. Cuando le pedí que limpiara, ella me miró con asco y dijo: «Para eso están las madres, ¿no? Para limpiar los desastres». Rodrigo estaba presente y no dijo absolutamente nada en mi defensa. En el hospital, mis colegas comenzaron a notar que algo estaba mal. Mi supervisora, la doctora Mariana Vega López, me llamó a su oficina el miércoles 22 de mayo. Me preguntó si todo estaba bien, si tenía algún problema en casa. Yo,
por vergüenza y orgullo, le dije que todo estaba perfecto. ¿Cómo iba a admitir que mi propio hijo me había traicionado de esa manera? ¿Cómo iba a confesar que la enfermera fuerte y dedicada que todos admiraban estaba siendo maltratada en su propia casa? Mariana no me creyó. Me dijo que si algún día necesitaba hablar, ella estaría disponible. Yo solo asentí con la cabeza y volví a mi turno, tragándome las lágrimas. La boda se realizó el sábado 15 de junio de 2024, tal como estaba planeado. Yo no fui invitada. Mi propio hijo se casó y ni siquiera me permitió estar presente. Esa mañana, mientras ellos se preparaban para ir al Palacio Sanssouci, yo estaba trabajando en el hospital, haciendo un turno extra que había tomado precisamente para no estar en casa ese día. No quería ver a Rodrigo vestido de novio. No quería imaginar la ceremonia que había sido pagada con el dinero robado de la hipoteca de mi casa. Mis compañeras de trabajo me felicitaron por la boda de mi hijo, sin saber que yo ni siquiera había sido invitada. Sonreí y les agradecí, guardando mi dolor en lo más profundo de mi pecho. Cuando regresé a casa esa noche, pasadas las 11, encontré la casa vacía. Había una nota pegada en la puerta de mi pequeño cuarto. Decía: «Estamos de luna de miel en Cancún por 2 semanas. No toques nuestras cosas. Rodrigo y Vanessa». Ni siquiera un saludo, ni un hasta luego, nada. Durante esas 2 semanas, tuve la casa para mí sola por primera vez en meses. Lloré todas las noches, abrazada a una almohada, preguntándome dónde había fallado como madre. ¿En qué momento mi hijo amoroso se había convertido en este extraño cruel y desalmado? Ellos regresaron el domingo 30 de junio, bronceados y felices, con maletas llenas de ropa nueva. Vanessa lucía un bronceado perfecto y publicaba fotos de la luna de miel en su Instagram con hashtags como «Vida soñada», «Amor perfecto», «Mi príncipe». Yo era la sirvienta invisible que mantenía funcionando la casa mientras ellos disfrutaban de una vida de lujo comprada con dinero robado. El primer día de su regreso, Rodrigo me informó que necesitaban el cuarto donde yo dormía porque Vanessa quería convertirlo en un vestidor. «Puedes dormir en el sofá de la sala por ahora», me dijo, como si estuviera haciéndome un favor. Esa noche, acostada en el sofá de mi sala, mirando el techo de mi casa, tomé una decisión. No podía seguir así. Había llegado a mi límite. Al día siguiente, lunes 1 de julio, fui a ver a un abogado. El licenciado Germán Rodríguez Salas tenía su oficina en el centro de Buenos Aires, en la avenida Corrientes al 2300. Le conté toda mi historia. Le mostré los documentos de la casa, los recibos de pago de la hipoteca original, todo. Él escuchó atentamente y luego me dio noticias devastadoras. Sí, mi hijo había cometido fraude al falsificar mi firma para la hipoteca. Sí, yo podía demandarlo. Pero el proceso legal tomaría años, costaría miles de dólares en honorarios legales y lo más probable es que terminara destruyendo por completo mi relación con mi hijo. Además, incluso si ganaba el caso, recuperar el dinero sería casi imposible, porque Rodrigo ya lo había gastado. ¿Y qué me recomienda entonces?, le pregunté, sintiendo que toda esperanza se escapaba. El abogado me miró con tristeza y me dijo: «Carolina, a veces la mejor opción es cortar tus pérdidas y empezar de nuevo. Usted es joven todavía, tiene 58 años, un buen trabajo, salud. Vender la casa, pagar la hipoteca fraudulenta, tomar lo que quede y comenzar una nueva vida lejos de ellos, podría ser su mejor opción». Salí de esa oficina sintiendo que el mundo se me venía encima. Agosto de 2024 fue el mes en que todo colapsó definitivamente. Rodrigo y Vanessa habían convertido la casa en su reino personal. Habían redecorando completamente la sala, el comedor y la cocina con muebles modernos carísimos que compraron a crédito, por supuesto. La casa ya no se parecía en nada al hogar cálido que Fernando y yo habíamos construido. Todo lo que recordaba a mi esposo había sido tirado a la basura o vendido. Las fotos familiares habían sido removidas de las paredes y reemplazadas con fotografías profesionales de Rodrigo y Vanessa en poses artificiales y sonrisas falsas. El jueves 15 de agosto ocurrió un incidente que marcó el principio del fin. Yo había guardado en un baúl viejo, en el garaje, algunos objetos personales de Fernando, su reloj favorito,
su corbata de la boda, algunas cartas que me había escrito durante nuestro noviazgo, fotos de cuando Rodrigo era bebé. Era lo único que me quedaba de los años felices. Esa tarde, llegué temprano del hospital porque me había sentido mal durante mi turno. Tenía fiebre y la doctora Mariana me obligó a irme a casa a descansar. Cuando entré por la puerta del garaje, encontré a Vanessa revisando mi baúl. Había esparcido todas las cosas de Fernando por el piso del garaje, como si fueran basura. ¿Qué haces con mis cosas?, le grité, olvidando por un momento mi fiebre y mi malestar. Vanessa me miró con esa expresión de desdén que ya conocía tan bien. Necesitamos espacio en el garaje para guardar decoraciones. Todas estas cosas viejas tienen que irse. Intenté arrebatarle de las manos el reloj de Fernando, pero ella lo tiró al piso. El cristal se rompió en 1000 pedazos. Algo se quebró dentro de mí en ese momento. No fue solo el reloj, fue mi paciencia, mi aguante, mi capacidad de seguir soportando el maltrato. Le grité a Vanessa como nunca había gritado a nadie en mi vida. Le dije que era una mujer sin valores, sin respeto, sin corazón. Le dije que había envenenado a mi hijo en mi contra, que había destruido mi familia. Ella se quedó callada por un momento, probablemente sorprendida de verme reaccionar después de meses de aguantar en silencio. Luego sacó su teléfono celular y comenzó a grabarme. Sigue gritando, me decía con una sonrisa maliciosa. Quiero que Rodrigo vea cómo su madre me maltrata, cómo me agrede sin razón. Rodrigo llegó a casa 1 hora después. Vanessa ya le había enviado el video editado, por supuesto, mostrando solo la parte donde yo le gritaba, sin el contexto de lo que ella había hecho. Mi hijo ni siquiera me pidió explicaciones. Entró hecho una furia y me agarró del brazo con fuerza. ¿Cómo te atreves a tratar así a mi esposa?, me gritó en la cara. Su aliento olía a alcohol. Le expliqué lo del reloj de su padre. Le mostré las cosas de Fernando tiradas por el garaje. Le rogué que entendiera. Él no quiso escuchar. Esas son solo cosas viejas sin valor, dijo con desprecio. Papá está muerto. Ya supéralo, vaso. Esa noche, dormí en mi auto estacionado a 2 cuadras de la casa. No podía entrar. No quería verlos. Pasé toda la noche llorando, recordando los años felices con Fernando, cuando Rodrigo era un niño dulce que me abrazaba y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Qué había pasado con ese niño? ¿Dónde estaba el hijo que yo había criado con tanto amor? Al día siguiente, viernes 16 de agosto, llamé enferma al hospital. No podía trabajar en ese estado. La doctora Mariana me llamó personalmente a mi celular. Carolina, necesito que vengas a verme. Ahora, me dijo con un tono que no admitía discusión. Fui al hospital y en su oficina, finalmente, me derrumbé. Le conté todo, absolutamente todo. La hipoteca fraudulenta, el maltrato, la expulsión silenciosa, el reloj roto de Fernando. Mariana me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé de hablar, me abrazó como solo una amiga verdadera puede hacerlo. Carolina, tienes que salir de esa casa, me dijo con firmeza. Ese ambiente está destruyendo tu salud física y mental. Yo puedo ayudarte, Juan. Mariana tenía una hermana, Gabriela Vega Martínez, que rentaba habitaciones en su casa de Belgrano, un barrio tranquilo al norte de la ciudad. La renta era de $600 mensuales, servicios incluidos, y Gabriela era una mujer viuda de 60 años que vivía sola y estaría encantada de tener compañía. Mariana me ofreció prestarme el dinero para el depósito y el primer mes de renta. Yo no quería aceptar, pero ella insistió. Considéralo un adelanto de tu aguinaldo, me dijo con una sonrisa. Esa misma tarde fui a conocer a Gabriela. Su casa era pequeña pero acogedora, llena de plantas y luz natural. La habitación que ella rentaba tenía una cama individual, un armario, un escritorio pequeño y una ventana con vista a un jardín lleno de jazmines. Era simple, modesta, pero sentí una paz que no había sentido en meses. Gabriela me preparó té y galletas y me dijo: «Aquí puedes quedarte el tiempo que necesites, mi cielo. Esta casa es un lugar de paz, no de conflictos». Acepté de inmediato. El miércoles 21 de agosto de 2024, regresé a la casa de la calle Honduras por última vez como residente. Había preparado un plan.
Aprovecharía que Rodrigo y Vanessa saldrían esa tarde a una cena con los padres de ella para empacar mis cosas más importantes y marcharme silenciosamente. No quería un enfrentamiento. No quería más drama. Solo quería recuperar mi paz. Llegué a casa pasadas las 3 de la tarde. Tenía 4 horas antes de que ellos regresaran. Empecé a empacar rápidamente. Ropa, documentos personales, las pocas cosas de Fernando que había logrado rescatar del garaje, fotografías familiares, algunos libros que mi esposo me había regalado. Todo cabía en 2 maletas grandes y 3 cajas. 30 años de vida reducidos a 5 bultos. Mientras empacaba, lloré sin control. Cada objeto me traía un recuerdo. El suéter que usé en mi primera cita con Fernando, el vestido que llevé al bautizo de Rodrigo, el álbum de fotos del primer día de escuela de mi hijo. Estaba cerrando la última caja cuando escuché la puerta principal abrirse. Mi corazón se detuvo. Eran apenas las 5:30. No se suponía que regresaran hasta las 9. Escuché las voces de Rodrigo y Vanessa, y luego pasos subiendo las escaleras. Cuando abrieron la puerta de lo que había sido mi cuarto temporal, me encontraron con las maletas y cajas. «¿Qué es esto?», preguntó Rodrigo con tono acusatorio. Le expliqué con calma que había encontrado otro lugar donde vivir, que me marcharía esa misma noche y no les causaría más problemas. Esperaba que al menos mostrara algo de tristeza, que intentara detenerme, que dijera algo que indicara que todavía le importaba. Pero no. Rodrigo sonrió. Vanessa sonrió. «Perfecto», dijo él. «Justo estábamos pensando en cómo sacarte de aquí. Nos ahorraste la incomodidad». Vanessa agregó: «Esperamos que lleves solo lo tuyo. No queremos que te robes nada de valor». Me quedé mirándola, incrédula ante semejante acusación. Rodrigo empezó a revisar mis cajas, sacando cosas y cuestionando cada objeto. «Esto es del ajuar de la casa», decía mientras me quitaba toallas y sábanas que yo misma había comprado años atrás. «Esto también se queda», decía mientras me arrebataba un juego de platos que había sido un regalo de bodas de mi madre. Les supliqué que me dejaran al menos llevar los recuerdos de Fernando. Rodrigo tomó el álbum de fotos familiares y lo hojeó con indiferencia. «Estas fotos también son mías. Yo también salgo aquí». Le dije que podíamos hacer copias, que compartir los recuerdos de familia. Él negó con la cabeza. «Si tanto quieres fotos, tómalas con tu celular». Y eso fue lo que tuve que hacer. Pasé 20 minutos fotografiando con mi teléfono viejo las fotos del álbum, mientras ellos me observaban con impaciencia, como si estuviera abusando de su generosidad. Cuando finalmente terminé, Rodrigo me acompañó hasta la puerta. Yo tenía 2 maletas pesadas y 3 cajas que apenas podía cargar. Le pedí ayuda para bajarlas hasta la calle donde había pedido un Uber. Él me miró con frialdad y dijo: «Tú decidiste irte. Arréglate sola». Tuve que hacer 3 viajes, subiendo y bajando las escaleras con mis maletas y cajas, mientras mi hijo y su esposa me observaban desde la ventana de la sala sin mover un dedo para ayudarme. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando hice el último viaje y estaba acomodando las cajas en el baúl del Uber, Rodrigo bajó corriendo las escaleras. Por un momento, pensé que había recapacitado, que vendría a abrazarme, a disculparse, a pedirme que me quedara. Qué ilusa fui. Llegó hasta donde yo estaba y me extendió un sobre. «Esto es para ti», me dijo. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a máquina, sin firma, que decía: «Por medio de la presente, Carolina Méndez Rodríguez renuncia a cualquier derecho sobre la propiedad ubicada en calle Honduras 1400, reconociendo que la misma pertenece a Rodrigo Martínez Méndez». «No voy a firmar esto», le dije, sintiendo que la indignación me llenaba. «Esta casa está a mi nombre y seguirá así». Rodrigo se acercó a mí, tanto que pude sentir su respiración. Sus ojos, que alguna vez me miraron con amor, ahora me veían con puro odio. «Firma, o haré que tu vida sea un infierno. Puedo denunciarte por abandono de hogar. Puedo decir que me maltrataste. Puedo hacer que pierdas tu trabajo en el hospital. Tengo videos de ti gritándole a Vanessa. Tengo testigos que dirán lo que yo les diga que digan. Firma y vete en paz, o prepárate para una guerra que no vas a ganar». No firmé. Subí al Uber con lágrimas rodando por mis mejillas.
y le dije al conductor la dirección de la casa de Gabriela en Belgrano. Mientras el auto se alejaba, miré por última vez la casa donde había sido feliz, donde había criado a mi hijo, donde había amado a mi esposo. Rodrigo se quedó parado en la acera, con el sobre en la mano, sin decir adiós, sin un gesto de afecto. Vanessa salió a acompañarlo y lo abrazó por la cintura, posando para una selfie con Emi Casa de fondo. Esa imagen quedó grabada en mi mente para siempre. Los primeros días en casa de Gabriela fueron los más difíciles de mi vida. Dormía mal, tenía pesadillas constantes donde Rodrigo me gritaba y me echaba una y otra vez. Perdí 5 kilos en 2 semanas porque no podía comer. Cada vez que veía a una madre con su hijo en la calle, me echaba a llorar. En el hospital, trataba de mantener la compostura, pero mis colegas notaban que algo estaba muy mal. La doctora Mariana me obligó a tomar una semana de vacaciones. «Necesitas descansar, Carolina. No puedes cuidar a otros si tú misma estás destruida», me dijo. Gabriela fue un ángel durante esas primeras semanas. Me preparaba té todas las noches. Me escuchaba cuando necesitaba hablar. Respetaba mi silencio cuando no tenía palabras. Me contó su propia historia. Su esposo había muerto hacía 5 años en un accidente de tránsito. Sus 2 hijos vivían en España y apenas la llamaban. Ella entendía el dolor de sentirse abandonada por las personas que más amas. «Pero mira», me dijo una noche del sábado 31 de agosto, «yo sobreviví. Encontré una nueva razón de vivir. Tú también lo harás». El lunes 2 de septiembre de 2024, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Fui a ver nuevamente al abogado Germán Rodríguez Salas. Esta vez no fui a preguntarle sobre opciones legales contra mi hijo. Fui a pedirle ayuda para vender la casa. «Quiero terminar con esto de una vez», le dije. «Necesito cerrar ese capítulo y empezar de nuevo. Bueno». El abogado me explicó que vender la casa con 2 hipotecas encima sería complicado, pero no imposible. El valor de mercado de la propiedad era de $250,000. La primera hipoteca tenía un saldo de $60,000. La segunda hipoteca fraudulenta tenía $150,000. Si vendía la casa, pagaría ambas hipotecas y me quedarían aproximadamente $40,000 libres. $40,000, repetí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Era una fracción de lo que la casa valía realmente, pero era suficiente para empezar de nuevo. Le pedí al abogado que iniciara el proceso de venta inmediatamente. Él me advirtió que necesitaría notificar a Rodrigo ya que él vivía en la propiedad y que mi hijo probablemente se opondría. «Que se oponga», le dije con una determinación que no sabía que tenía. «La casa está a mi nombre. Yo decido qué hacer con ella». La notificación legal llegó a la Casa de Honduras el jueves 5 de septiembre. Rodrigo me llamó 30 minutos después, furioso. «¿Qué mierda es esto de que vas a vender la casa?», me gritó por teléfono. Le expliqué con calma que era mi decisión, que la propiedad estaba a mi nombre y que tenía todo el derecho de venderla. Él me amenazó nuevamente con demandas, con escándalos, con destruir mi reputación. Yo ya no le tenía miedo. «Haz lo que quieras, Rodrigo. La casa se vende». Colgué el teléfono y por primera vez en meses sentí que recuperaba algo de control sobre mi vida. Mientras avanzaba el proceso de venta, algo extraordinario comenzó a suceder. Gabriela me invitó a participar en un grupo de apoyo para mujeres mayores de 50 años que se reunía todos los miércoles en un centro comunitario de Belgrano. Al principio, no quería ir. Me daba vergüenza admitir públicamente lo que mi hijo me había hecho. Pero Gabriela insistió tanto que finalmente accedí. El miércoles 11 de septiembre asistí a mi primera reunión. Había 8 mujeres en el grupo, todas con historias de dolor, abandono, traición. Una de ellas, Estela Ramírez Torres, de 62 años, me impactó especialmente. Ella había sido abandonada por su esposo después de 30 años de matrimonio. Él se había ido con una mujer 25 años menor y la había dejado sin nada. Estela había tocado fondo, había considerado el suicidio, pero había logrado salir adelante. Ahora tenía su propio negocio de repostería casera y ganaba más dinero que cuando estaba casada. «El abandono fue lo mejor que me pasó», nos dijo. «Me obligó a descubrir quién era yo sin él.
Esas palabras resonaron en mi mente durante días. ¿Quién era yo sin Rodrigo? ¿Quién era Carolina Méndez más allá de ser madre? Había pasado 30 años de mi vida definida por mi rol maternal. Había sacrificado mis sueños, mis ambiciones, mis deseos por criar a mi hijo. Ahora que él me había abandonado, tenía la oportunidad de redescubrirme. Era aterrador, pero también emocionante. En octubre de 2024, mi vida comenzó a cambiar de formas que nunca imaginé. La casa finalmente se vendió el viernes 18 de octubre por $240,000. Después de pagar ambas hipotecas, los gastos legales y las comisiones, me quedaron $38,500. No era una fortuna, pero era mi boleto hacia una nueva vida. Rodrigo intentó bloquear la venta hasta último momento, pero el abogado Germán fue implacable. La ley estaba de mi lado. El día de la firma, Rodrigo y Vanessa tuvieron que desalojar la casa. Vi las fotos que el nuevo comprador me envió. La propiedad estaba destrozada. Habían roto cosas deliberadamente. Habían manchado las paredes, habían arrancado los tomacorrientes. Era su venganza infantil. Pero ya no me importaba. Esa casa representaba un pasado doloroso. Los nuevos dueños la remodelarían y la llenarían de nuevos recuerdos felices. Con el dinero de la venta, tomé decisiones audaces. Primero, invertí $10,000 en un curso de especialización en geriatría. Siempre me había interesado trabajar con adultos mayores, pero nunca había tenido el tiempo ni el dinero para especializarme. El curso duraba 6 meses y se realizaba los fines de semana en la Universidad de Buenos Aires. Me inscribí sin pensarlo 2 veces. Segundo, compré un auto usado pero confiable. Un Volkswagen Gol modelo 2015, por $8,000. Ya no dependería de taxis ni de transporte público. Tenía mi propio medio de transporte. La libertad que sentí la primera vez que manejé ese auto hasta el hospital fue indescriptible. Tercero, y esto fue lo más importante, invertí $5,000 en mejorar mi imagen personal. Fui a un buen salón de belleza donde me hicieron un cambio de look completo. Corté mi cabello largo que llevaba igual desde hacía 20 años y lo teñí de un castaño con reflejos cobrizos. Me compré ropa nueva, moderna pero apropiada para mi edad. Contraté a una nutricionista y a un entrenador personal. Quería recuperar la salud física que había perdido durante esos meses de estrés. En noviembre, comencé a ver resultados tangibles de mis esfuerzos. Había perdido 7 kilos de forma saludable. Me veía y me sentía mejor que en años. Mis compañeras del hospital no podían creer la transformación. Carolina, te ves radiante, me decía la doctora Mariana. Pareces 10 años más joven. Yo sonreía y les contaba sobre mi nueva rutina, sobre mis clases de yoga, sobre el curso de geriatría que estaba tomando. El sábado 9 de noviembre, Estela del grupo de apoyo me invitó a un evento de emprendimiento femenino en el Palacio Sanssouci, irónicamente el mismo lugar donde se había casado Rodrigo. Yo dudé en ir, pero Gabriela me convenció. Tienes que enfrentar tus fantasmas, me dijo. Fui al evento y fue revelador. Había cientos de mujeres de todas las edades presentando sus negocios, desde joyería artesanal hasta servicios de consultoría. Me di cuenta de que había todo un mundo de posibilidades que yo nunca había considerado. Hablé con varias emprendedoras esa tarde, y una idea comenzó a formarse en mi mente. Con mi experiencia de 32 años como enfermera y mi nueva especialización en geriatría, ¿por qué no ofrecer servicios privados de cuidado de adultos mayores a domicilio? La demanda era enorme en Buenos Aires. Muchas familias necesitaban ayuda profesional, pero no querían llevar a sus seres queridos a asilos. Yo podría llenar ese nicho, ofreciendo atención personalizada, humana, basada en mi experiencia y mi nueva formación. El lunes 11 de noviembre empecé a desarrollar mi plan de negocios. Lo llamé Cuidados Carolina, y la propuesta era simple: atención geriátrica profesional a domicilio, con un enfoque holístico que incluía no solo cuidados médicos, sino también compañía, actividades cognitivas y apoyo emocional. Diseñé folletos, creé un perfil en redes sociales, contacté a mis antiguas compañeras del hospital para que recomendaran mis servicios. La respuesta fue inmediata y abrumadora.
Mi primer cliente fue la señora Mercedes Palacios Vera, de 83 años, quien vivía sola en un departamento de Recoleta, después de que sus 3 hijos se mudaran al exterior. Su hija mayor, que vivía en Madrid, me contrató por recomendación de Mariana. El servicio costaba $3,000 mensuales por atención diaria de 4 horas. Yo visitaba a Mercedes todas las tardes. Le administraba sus medicamentos, la acompañaba a caminar por el parque, jugábamos a las cartas, conversábamos sobre su vida. Mercedes me adoptó como la hija que no tenía cerca. Diciembre de 2024 fue un mes de cosecha. En solo 6 semanas, Cuidados Carolina ya tenía 5 clientes regulares. Estaba ganando $15,000 mensuales, el triple de lo que ganaba en el hospital. La demanda era tan alta que tuve que contratar a 2 enfermeras más para ayudarme. Alquilé una pequeña oficina en Palermo para coordinar los servicios y atender consultas. Mi negocio estaba creciendo más rápido de lo que jamás imaginé. El viernes 13 de diciembre, la revista En Emprendedoras de Buenos Aires me contactó para una entrevista. Querían hacer un artículo sobre mujeres mayores de 50 años que habían iniciado negocios exitosos después de crisis personales. Yo dudé en aceptar. No quería que Rodrigo se enterara de mi éxito. Pero Gabriela me dijo, no puedes vivir escondiéndote. Si él se entera, que se entere. Tú no le debes nada. La entrevista se publicó el jueves 19 de diciembre. Era un artículo de 2 páginas con fotos profesionales donde yo aparecía en mi nueva oficina, sonriente, segura, exitosa. El titular decía, Carolina Méndez, de enfermera a empresaria, la historia de reinvención a los 58 años. En la entrevista, conté mi historia sin mencionar nombres. Cómo había sido traicionada por un familiar cercano, cómo había perdido su casa, cómo había tocado fondo y luego había resurgido como el ave fénix. El artículo se volvió viral en redes sociales. Miles de mujeres comentaron identificándose con mi historia. Esa misma tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era Vanessa. Su voz sonaba nerviosa, insegura, muy diferente al tono arrogante que solía usar. Carolina, vi tu entrevista, me dijo. Necesito hablar contigo. Le respondí fríamente que no teníamos nada de qué hablar. Ella insistió. Por favor, es importante. Se trata de Rodrigo. Mi corazón dio un vuelco. A pesar de todo, seguía siendo su madre. ¿Qué pasa con Rodrigo?, pregunté, sintiendo el viejo temor maternal apoderarse de mí. Está muy mal económicamente. Perdió su trabajo hace 2 meses. Estamos atrasados en las rentas del departamento que alquilamos. Los padres me cortaron el apoyo financiero. Carolina, necesitamos ayuda. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que me habían hecho, ¿ahora venían a pedirme ayuda? Le dije a Vanessa que lamentaba su situación, pero que yo no podía ayudarlos. Ella empezó a llorar por teléfono. Por favor, Rodrigo está muy deprimido. No sale de la cama. No come. Habla todo el tiempo de ti, de cómo te trató mal, de cómo arruinó todo. Por favor, al menos acepta verlo. Yo quería colgar. Quería decirle que se fueran al infierno. Pero esa voz maternal dentro de mí no podía ignorar el hecho de que mi hijo estaba sufriendo. ¿Dónde están viviendo?, pregunté. Vanessa me dio la dirección. Un departamento pequeño en Flores, un barrio de clase media baja, muy lejos del lujo de Recoleta que ella tanto presumía. Quedamos de vernos el sábado 21 de diciembre a las 3 de la tarde. Colgué el teléfono con las manos temblando. Gabriela me miró preocupada. No vayas, Carolina. Es una trampa. Van a intentar manipularte nuevamente. Yo sabía que tenía razón, pero necesitaba ver con mis propios ojos qué había sido de mi hijo. El sábado llegué al edificio en Flores. Era viejo, descuidado, con pintura descascarada en las paredes y un ascensor que apenas funcionaba. Subí hasta el 3er piso y toqué el timbre del departamento 305. Vanessa abrió la puerta. Se veía completamente diferente. Sin maquillaje, con ropa sencilla, el cabello recogido en una cola desordenada. Había bajado de peso y tenía ojeras profundas. Gracias por venir, me dijo en voz baja, sin atreverse a mirarme a los ojos. El departamento era diminuto. Un monoambiente de 30 metros cuadrados con una cama matrimonial, una cocineta y un baño. Comparado con la casa de Honduras,
Era como vivir en una caja de zapatos. Rodrigo estaba sentado en la cama, mirando al vacío. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se veía demacrado, con barba crecida, ropa arrugada. «Mamá», dijo con voz quebrada. Fue la primera vez en meses que me llamaba así. «Mamá, lo siento tanto. No supe qué hacer. Una parte de mí quería abrazarlo, consolarlo, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que había sufrido tanto por su culpa, se mantuvo firme. Me senté en la única silla que había en el departamento y le dije: «Rodrigo, ¿por qué querías verme?». Él comenzó a llorar abiertamente, sin control. «He arruinado todo, mamá. He sido el peor hijo del mundo. Te traté horrible, te robé, te eché de tu propia casa. ¿Y para qué? Para vivir en esta miseria. Perdí mi trabajo porque estaba tan estresado por las deudas que no podía concentrarme. Los padres de Vanessa nos abandonaron cuando se enteraron de que habíamos vendido la casa sin avisarles. Vanessa me odia porque la arrastré a esta pobreza. Y yo solo pienso en ti todos los días, en cómo fuiste la mejor madre que alguien podría tener, y yo te traté como basura». Escuché todo lo que Rodrigo tenía que decir sin interrumpirlo. Vanessa también habló, admitiendo que ella había sido la que lo había empujado a tomar muchas de las decisiones que tomó. «Yo estaba obsesionada con mantener una imagen en redes sociales», confesó entre lágrimas. «Quería que todos pensaran que éramos la pareja perfecta, con la vida perfecta. Le puse tanta presión a Rodrigo, que él hizo cosas terribles solo para complacerme. Pero la realidad es que la vida perfecta no existe, y yo destruí a tu hijo con mis expectativas irreales». Cuando ambos terminaron de hablar, yo me quedé en silencio por un largo rato. Miré a mi alrededor. Ese departamento miserable, mi hijo destrozado, su esposa arrepentida. Una parte de mí sentía satisfacción de verlos sufrir como yo había sufrido. Era la justicia poética que tanto había deseado en mis peores momentos. Pero otra parte, la parte que siempre sería madre, sentía dolor de ver a mi hijo así. Finalmente, hablé. «Rodrigo, Vanessa, voy a ser completamente honesta con ustedes. Comencé. Lo que me hicieron fue imperdonable. Me traicionaron, me robaron, me humillaron, me echaron de mi propia casa. Me hicieron sentir que yo no valía nada, que mi vida de sacrificio no significaba nada. Durante meses lloré todas las noches pensando que había fracasado como madre. Pero ahora entiendo que yo no fracasé. Yo hice mi trabajo lo mejor que pude. Fui una buena madre. El fracaso fue de ustedes, no mío». Rodrigo sollozaba cubriéndose la cara con las manos. Continué. «Dicho esto, yo no soy una persona vengativa. No voy a regocijarme en su sufrimiento, pero tampoco voy a rescatarlos como lo hacía antes. Ustedes son adultos. Tienen que aprender a resolver sus propios problemas. Sin embargo, voy a hacer algo por ustedes. No porque me lo merezcan, sino porque yo soy mejor persona que ustedes lo fueron conmigo». Saqué de mi bolso un sobre. Dentro había $3,000 en efectivo. «Esto les va a ayudar con la renta atrasada, y tendrán algo para comida y necesidades básicas por un par de meses. Es lo único que les voy a dar. No esperen más». Rodrigo miró el dinero y luego me miró a mí. «Mamá, yo no merezco esto», dijo. «No, no lo mereces», respondí. «Pero yo no soy como tú. Yo no abandono a las personas cuando están en su peor momento, ni siquiera a las personas que me hicieron daño». Luego saqué una tarjeta de presentación de Cuidados Carolina. «Vanessa, vi en tu Instagram que tienes un título en comunicación. Si de verdad quieres cambiar, si de verdad quieres hacer las cosas bien, puedes venir a trabajar conmigo. Necesito a alguien que maneje las redes sociales y el marketing de mi empresa. El sueldo es de $2,000 mensuales. Es honesto, legal y digno. Piénsalo». Vanessa tomó la tarjeta con manos temblorosas. «¿Por qué haces esto?», preguntó. «O porque todo el mundo merece una segunda oportunidad», respondí. «Pero solo una. Si me traicionan otra vez, se acabó para siempre». Me levanté para irme. Rodrigo se puso de pie rápidamente y me abrazó. «Mamá, gracias. Gracias por ser mucho mejor de lo que yo fui contigo. Te prometo que voy a cambiar. Voy a conseguir trabajo.
voy a arreglar mi vida y algún día voy a compensarte por todo el daño que te hice. Lo abracé brevemente, pero no con la intensidad de antes. Esa relación nunca volvería a ser la misma. No podía serlo. Demasiado había pasado. Rodrigo, yo te deseo lo mejor, pero entiende algo. Ya no soy tu salvadora. Ya no voy a sacrificarme por ti. He aprendido a ponerme a mí misma primero, y no voy a retroceder en eso. Salí de ese departamento sintiendo una mezcla de emociones. Tristeza por la relación que había perdido con mi hijo. Satisfacción por haber mantenido mi dignidad. Orgullo por la mujer en la que me había convertido. De camino a casa, me detuve en un café de Palermo y me senté a reflexionar sobre todo lo que había vivido en los últimos 6 meses. Había perdido mi casa, pero había ganado mi libertad. Había perdido a mi hijo tal como lo conocía, pero me había encontrado a mí misma. Había pasado de ser una víctima a ser una sobreviviente y luego a ser una triunfadora. Vanessa comenzó a trabajar en Cuidados Carolina el lunes 7 de enero de 2025. Demostró ser trabajadora y talentosa. Bajo su manejo, las redes sociales de mi empresa explotaron. Conseguimos 20 nuevos clientes en el primer mes. Ella nunca volvió a tratarme con desprecio. Ahora me llamaba Carolina, con respeto, a veces incluso Doña Carolina. Rodrigo consiguió un trabajo como vendedor en una tienda de electrónicos. No era el trabajo de sus sueños, pero era honesto y le permitía pagar sus cuentas. En febrero de 2025, recibí una invitación para dar una charla en el Congreso Nacional de Emprendimiento Femenino. Querían que compartiera mi historia de reinvención. Acepté. El día de la conferencia, el jueves 13 de febrero, había más de 500 mujeres en la audiencia. Les conté mi historia completa, sin censura, sin vergüenza. Les hablé de la traición, del dolor, de la reconstrucción. Cuando terminé, recibí una ovación de pie que duró 5 minutos. Decenas de mujeres se acercaron después a abrazarme, a contarme sus propias historias, a agradecerme por darles esperanza. Hoy, a mis 58 años, soy dueña de una empresa que emplea a 10 personas y factura más de $80,000 mensuales. Vivo en mi propio departamento de 2 dormitorios en Belgrano, que compré al contado con las ganancias de mi negocio. Tengo ahorros, inversiones, estabilidad financiera. Pero más importante que el dinero, tengo paz, tengo dignidad, tengo amor propio. Mi relación con Rodrigo es cordial, pero distante. Lo veo una vez al mes para tomar un café. Hablamos de cosas superficiales. Él siempre me pregunta cómo estoy y me cuenta sobre su progreso. Ya no me pide dinero. Ya no me trata mal. Pero esa conexión profunda que teníamos cuando era niño, esa complicidad especial entre madre e hijo, se perdió para siempre. Y he aprendido a aceptarlo. Algunas cosas no se pueden reparar completamente, y está bien. No todas las historias tienen finales perfectos, pero sí pueden tener finales dignos. La lección más importante que aprendí de todo esto es que nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 58 años, cuando muchas personas piensan que su vida ya está definida, yo descubrí que apenas estaba comenzando realmente a vivir. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, que poner límites no es crueldad, que decir no te hace mala persona. Aprendí que a veces las personas a las que más amas son las que más daño te hacen, pero que ese dolor puede transformarte en lugar de destruirte. Si hay alguien ahí afuera pasando por una situación similar, quiero que sepan esto. Ustedes no están definidos por cómo los tratan los demás. Su valor no depende de si su familia los aprecia o no. Ustedes tienen dentro la fuerza para reconstruir su vida, sin importar cuántas veces haya sido destruida. La traición duele, el abandono duele, la ingratitud duele, pero el dolor puede ser el combustible que los impulse hacia una vida mejor. No se rindan, no se queden en el papel de víctimas. Tomen su dolor, aprendan de él y úsenlo para construir algo hermoso. Mi hijo me echó de casa pensando que me estaba destruyendo. Lo que no sabía era que me estaba liberando. Me obligó a descubrir quién era yo más allá de ser madre, más allá de ser cuidadora, más allá de ser la persona que siempre se sacrifica por los demás.
Y lo que descubrí fue una mujer fuerte, capaz, brillante, que no necesitaba la aprobación de nadie para tener valor. Hoy soy más feliz de lo que he sido en décadas. No porque mi vida sea perfecta, sino porque finalmente es mía. Si te gustó esta historia, danos un me gusta, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el campo que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.